Saludos cordiales, hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos y todos los que tengan la oportunidad de escuchar este servicio, esta celebración para nuestro Señor y por supuesto este mensaje bíblico que voy a presentar. Gracias Diana por conducirnos en alabanza a nuestro Señor. Gracias también a nuestra hermana Elizabeth Denía por acompañarnos con esa palabra de ánimo y también con esa oración de fortaleza y de clamor al Señor por su providencia y su cuidado. Hoy estamos cerrando, hermanos, una serie de mensajes a la que hemos denominado para que podamos resistir. Y sí hay que resistir, porque la demanda en este tiempo ha sido bastante en todos los sentidos. Ha sido un tiempo muy desgastante en la parte física. Hemos experimentado en la parte física agotamiento. Hemos experimentado en la parte mental también agotamiento. Hemos experimentado también en las emociones agotamiento. ¿Por qué? Porque la presión ha sido muy grande. Familias en otros países, personas enfermas, personas que han partido, la dificultad de la vida. El mundo está muy complicado y bueno, en nuestro país también se suma el elemento de la pandemia y las condiciones adversas que vivimos han sido muy difíciles. Pero nosotros como gente de fe somos llamados en todo momento, y especialmente en momentos como estos que son particulares, a poner nuestra confianza en el Señor, a buscar en Dios fortaleza. Por eso decía Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense lo que pasó. El primer mensaje fue resistir ante las acechanzas del mal. Y el apóstol Pablo nos presentó la armadura de Dios con la cual el Señor nos ha dotado para que nosotros podamos resistir el día malo, porque nosotros tenemos conciencia de que existe ese mundo espiritual intangible, adverso, malo, y que en Cristo nosotros tenemos recursos para mantenernos. Luego también conversamos un poco acerca de resistir ante los pensamientos angustiosos. Y el Señor Jesucristo nos animó con esas palabras que están en el Sermón de la Montaña. ¿Por qué se van a afanar? ¿Por qué van a mortificarse pensando esto o aquello? Y entonces nos animó a recordar que tenemos un Padre fiel, nos animó a tener una perspectiva del reino y la providencia del Señor. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y nos animó también a poner nuestra confianza cada día en el Señor. El domingo próximo pasado hablamos acerca de resistir ante las tensiones del encierro y veíamos el caso del salmista David, que por la persecución de Saúl fue a terminar en una cueva para guarecerse y ahí el Señor le protegió, y esa oración de David nos permitió ver dos cosas. Sus pensamientos eran pensamientos de encierro, sus pensamientos eran pensamientos de desesperanza, de preocupación, de desánimo, pero también la fe lo ayudó a encontrar en el Señor su ayuda, su asistencia y también su motivo para seguir alabando a Dios. Hoy el mensaje tiene que ver con resistir ante la desesperanza. En estos días leí un meme bien particular. 3 cifras se estaban confesando entre sí. El número 13 decía, yo soy la peor cifra. Y replicó otra diciendo, no, yo soy la peor, el 666. Al final aparece el 2020 lanzando unas carcajadas. Bueno, con chanza y todo, algo nos queda muy claro a todos nosotros. Nos ha tocado a todas luces un año 2020 muy complicado. Vivimos días de incertidumbre, de gran desesperanza, existen muy pocas certezas. Políticas, económicas, laborales, ambientales y sanitarias, hay pocas certezas, pocas cosas seguras, comprobadas y firmes, y entonces eso le da inestabilidad a la vida. Reina el desánimo en el corazón de los jóvenes. Reina el miedo en el corazón de los niños. Hombres y mujeres estamos con mucha desconfianza de pronto en este tiempo. La gente tiene muy poca esperanza. Y como gente de fe, otra vez la palabra de Dios tiene que ser nuestra fuente.
Tenemos que ir ahí y preguntarle al Señor, ¿qué tienes para decirnos, Señor, en tiempo de tanta desconsuelo, desesperanza y desánimo? Porque la palabra de Dios, nosotros sabemos, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Hoy quiero que revisemos un pasaje de Isaías, el profeta, el gran profeta de Israel, Isaías 43. Y en ese pasaje yo quiero que nosotros encontremos tres recursos para poder resistir a la desesperanza. La falta de esperanza. El estar en una situación tal que usted no tiene ganas, ni manera, ni ánimo, ni razón, ni motivo para esperar nada. Entonces vivir así es muy difícil y encontraremos aquí en Isaías, espero yo, tres buenas razones para que nosotros sigamos manteniendo, no cualquier esperanza, por cierto, sino la esperanza cristiana, como vamos a ver. Entonces, el libro de Isaías evoca un periodo de angustia, porque sucede bajo la sombra amenazadora del expansionismo imperial asirio. El imperio asirio estaba, pero en su pleno apogeo. ¿Y qué estaba pasando? Con un letal ejército, este imperio fue sometiendo naciones mediante táctica de vasallaje forzado, impuestos muy pesados y una represión despiadada. Israel, que era el reino del norte, sucumbió ante la avanzada de Asiria. Judá, que era el reino del sur, más o menos se mantuvo tambaleante, pero cometió el error de buscar ayuda en naciones paganas, contraviniendo el consejo del profeta Isaías, es decir, poniendo su confianza más en los hombres, más en otros armamentos, más en otros recursos humanos que en el Señor. Cuando uno está desesperado, cuando uno no sabe qué esperar, cuando uno se siente así inseguro, uno puede cometer el error de poner su confianza y su esperanza donde no debe. Por eso es que Isaías acá, en el capítulo 43, viene a consolar a Israel y le trae un mensaje a Israel de parte de Dios, que es un mensaje de esperanza. Por supuesto, se prometen cosas que se cumplieron en aquel tiempo, e Isaías promete cosas que se cumplieron final y completamente en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, las razones que tengo son las siguientes. Para resistir a la desesperanza, tenemos que enfocarnos en la majestad del Señor. Resistir la desesperanza es cuestión de enfoque. ¿Cómo estamos mirando lo que pasa? ¿Cómo estamos mirando el mundo? ¿Cómo estamos mirando las circunstancias? Entonces, lo voy a explicar aquí un poco más una vez que hayamos leído, en este caso, el pasaje. Vamos a leer en Isaías 43, versos 1 al 3. Mire cómo dice: Ahora, pueblo de Israel, Dios tu Creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel. Ese título al final, el Santo de Israel, es una idea en todo el libro. La santidad de Dios, la justicia de Dios, la majestad de Dios, la grandeza de Dios. Pero qué bueno que Isaías no lo presenta de una manera distante. Aunque Dios ciertamente es santo, Dios ciertamente es justo, Dios ciertamente es glorioso y soberano, este Dios trascendente, mira cómo nos habla. Dice, no tengas miedo, te he librado, te he llamado por tu nombre, me perteneces, estaré contigo. La visión gloriosa de la santidad y el dominio universal o soberano del Señor está presente en Isaías durante todo el libro, como he dicho, pero uno lo ve especialmente en el capítulo 6, porque Isaías dice allí, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, en el año de muerte del rey. Y algunos dicen que Usías era un tipo como primo de Isaías, es decir, que estaba de luto por familia, pero estaba de luto por su pueblo, porque la muerte del rey significaba inestabilidad en el país y cualquier cantidad de desastre, de desorden y de problema. Entonces Isaías estaba muy triste, fue al templo, y cuando fue al templo, ¿qué fue lo que vio? Lo primero que le muestra al Señor es su gloria, porque en tiempo de desesperanza y de crisis,
lo primero que tenemos que hacer nosotros es enfocar nuestra mirada en la gloria de Dios, en el Dios glorioso que siendo glorioso nos dice: te conozco, no estás solo, no estás sola, yo sigo reinando, sé que el tiempo es difícil, esto es consecuencia de muchos procesos de injusticia, de pecado y demás, pero yo sigo siendo el Rey de la historia, el Rey de la gloria, el Dios majestuoso, bueno, santo y justo. La santidad de Dios purifica nuestros ojos. William Temple, en una definición de adoración, entre otras partes, dice que adorar es purificar la imaginación con la santidad de Dios. Es el Dios santo. ¿Eso qué significa? Único, distinto, perfectamente moral, sin contacto con injusticia ni pecado, pero al mismo tiempo cuando dice Dios santo es una manera de decir Dios. Y este Dios de santidad y de justicia nos permite a nosotros, en medio de un mundo de tanta injusticia y maldad, mantener un foco adecuado. Isaías recurrió al señorío, Señor, soberanía, sobre todo, y majestad de Dios para atizar la fe debilitada del pueblo de Israel. Porque, ¿qué más nos puede animar a nosotros sino la calidad de Dios que nosotros tenemos? Y así nosotros entonces encontramos acá que la fe debilitada en los tiempos que vivimos puede atizarse, puede avivarse, puede fortalecerse. En tiempos que agotan tanto, no perdamos el foco de la dignidad de Dios, de la majestad del Señor. Dios sigue siendo Dios, sigue siendo digno de nuestra lealtad y nuestro amor y obediencia, ¿sí o no? ¿En el nombre de quién nosotros vamos a resistir este tiempo de desesperanza? En el nombre del Dios soberano, Dios santo, Dios glorioso y Dios justo. En segundo lugar, para resistir la desesperanza, apartémonos de toda falsa seguridad. Apartémonos de toda falsa seguridad. Cuando llega la desesperanza y la desesperación, que son parecidas, la gente comienza a echar mano de lo que sea. Y quiero decir más claramente, a poner su confianza en cualquier cosa, o a alejarse de Dios, o a tomar caminos verdes en la conducta. Mire lo que dice Isaías 43, 4 al 7. Israel, yo te amo, tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo tuve que pagar un alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué a naciones enteras como Sabá, Etiopía y Egipto. No tengas miedo. Yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. A las naciones del norte y a las naciones del sur les diré: devuélvanme a mi pueblo. No se queden con ellos. Dejen que mis hijos y mis hijas vuelvan de los lugares más lejanos. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Otra vez este Dios tierno que le habla a su pueblo así: te amo, vales mucho para mí, pagué un alto precio por ti, no tengas miedo, siempre estaré contigo. Y parece estar leyendo uno la despedida física de Jesús con los discípulos, cuando le dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras tanto, que la desesperanza no nos lleve a poner la confianza donde no se debe. Y ese, repito, fue el problema de Judá. Judá prefirió poner su confianza en las naciones poderosas en vez de clamar y descansar en el Señor. ¿Dónde estamos poniendo nuestra seguridad? ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestra confianza? ¿En nosotros mismos? ¿En las circunstancias? ¿En otros seres humanos mortales como nosotros? Yo pienso que si algo ha desnudado esta pandemia es precisamente eso, que el cielo y la tierra pasan, que somos polvo, que nosotros estamos plagados de llagas de miseria. Y no con estas imágenes yo quiero quitarle la dignidad al ser humano que le dio con su imagen y semejanza. No, lo que quiero decir es la futilidad, la necedad de poner nuestra confianza en cualquier cosa en vez de el Creador,
Y aquí entonces Isaías no solo abre la ventana de la soberanía del Señor, sino que deja ver un peligro. ¿Cuál es ese peligro? El orgullo de confiar en nosotros mismos y no en Dios. La necedad de confiar en otra cosa y no en Dios, en vez de confiar en aquel que ha pagado un alto precio para perdonar nuestros pecados, en vez de confiar en aquel que creó los cielos y la tierra, que los sostiene con su gracia y poder, que sigue siendo bueno a pesar de un mundo malo y de tanta maldad que nosotros hemos traído como humanidad a esta creación de Él. El Señor dice, le diré a las naciones, devuélvanme a mi pueblo, porque su pueblo fue llevado preso, pero también su pueblo comprometió su lealtad con quien no debía. Y el Señor nos llamó para que nosotros pudiéramos adorarle. Al final dice, yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. En tercer lugar, hermanos, para resistir ante tanta desesperanza, abramos las ventanas de la esperanza cristiana. Esta imagen me gusta muchísimo y la he estado pensando en estos días, lo de la ventana. ¿Qué es una ventana? Una ventana es una disposición arquitectónica que se pone en las paredes de los edificios, de los salones, de las casas. También esa disposición va en los vehículos o naves. ¿Y por qué se llama ventana? Bueno, nos llegó esa palabra al castellano del latín ventus, haciendo alusión a su capacidad de ventilar. ¿Qué hace una ventana? Una ventana, primero, impide la entrada de agentes indeseables o indeseados al interior. ¿Qué hace una ventana? Protege a los que están adentro. Pero quiero hablar de dos funciones o tres funciones más. Una ventana nos permite ver hacia afuera. Porque una casa sin ventana es una casa sin ventilación, es una casa sin luz y es una casa sin oportunidad de mirar lo que está pasando. Una casa sin ventana es un encierro y usted se pone a ver las cárceles como son, porque le impide a usted ver. Pero bueno, fundamentalmente las ventanas fueron puestas para dar ventilación y para dar iluminación. ¿Y cuánto necesitamos de eso? La necesitamos física. Por cierto, están diciendo que algo muy importante para la salud es respirar aire puro en estos días, pero también exponernos al sol, que el sol pueda pegarnos en la piel. Tenemos que hacer eso. Hay que tener cuidado con el descanso, hay que tomar mucho líquido, hay que estar pendiente de la vitamina C, la vitamina D, tenemos que cuidar la alimentación, tenemos que llenarnos de buenos pensamientos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que ponernos de acuerdo en la casa para convivir, pero otra de esas cosas es tenemos que respirar y tenemos que exponernos a la luz del sol. Pero no solo necesitamos físicamente. Yo siento que con tanta desesperanza necesitamos que el Espíritu venga con el viento fresco de su presencia para ventilar nuestras mentes y nuestros corazones. Yo siento que necesitamos también que la palabra de Dios, que es lámpara, ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, porque todo se ve muy oscuro. Entonces, abrir las ventanas de la esperanza cristiana es una acción necesaria en este tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escuchando la buena música que nos anima a eso, teniendo conversaciones que nos anima a eso, cerrando las ventanas del error, de la maldad. Y ahorita muchas ventanas abiertas, no solo físicas, sino en los celulares y en las computadoras. Ventanas que nos sobreinforman. Se le llama también infodemia, que es la pandemia de la sobresaturación, de pensamientos negativos, de terror y todo ese tipo de cosas que lo que hace es enfermarnos. O cerrar también las ventanas del enemigo, que quiere venir a hacernos dudar. Incluso las ventanas de nuestros propios miedos y abrir las ventanas de la esperanza cristiana. Miren lo que dice aquí el pasaje y con eso vamos cerrando. En Isaías 43, 18 y 19. Y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca.
Los chacales y los avestruces y todos los animales salvajes entonarán cantos en mi honor. Haré brotar agua en el desierto y le daré de beber a mi pueblo elegido. ¿Qué es lo que está haciendo Dios para con su pueblo triste, desanimado por medio del profeta Isaías? ¿Qué es lo que está haciendo? Les está abriendo una ventana de esperanza. A pesar de la infidelidad de las naciones orgullosas, a pesar de la necedad de su pueblo que puso su confianza mal, Isaías abre un horizonte de la fe. En el contexto histórico, este horizonte tenía que ver con la promesa de un Mesías. Era un horizonte mesiánico. Lo que está diciendo el Señor es: yo voy a enviar al Mesías que les va a liberar. Y eso pasó unos años. De Isaías a más adelante, serían 7 siglos quizás. Pero luego ya se cumplió cuando vino nuestro Señor Jesucristo, porque lo que le estaba diciendo el Señor por medio de Isaías es que yo voy a prolongar la dinastía de David y voy a establecer en Jerusalén el centro de cumplimiento de todas mis promesas. Ahí nacerá el Mesías y el Salvador. Entonces el Señor está hablándole a su pueblo, abriéndole una ventana de lo que Él está haciendo. Eso era históricamente, pero para nosotros significa que sigamos confiando, porque Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que tiene planes eternos. El Señor no está improvisando. Haya pandemia o no haya pandemia, el Señor es el dueño de la historia. Otra implicación para nosotros actual es que Dios es un Dios de promesas. Y lo que el Señor promete lo cumple. Nosotros vamos a ver en este tiempo promesas cumplidas. Nosotros vamos a ver dentro de poco promesas cumplidas. Y aunque nosotros no veamos cosas que esperamos con nuestros ojos ni las experimentemos, escuche bien lo que le voy a decir. Atravesemos este presente con el futuro de Dios. Atravesemos este presente con el futuro de Dios. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente, ¿saben qué significa? Que nosotros sabemos cuál es el fin. Que nosotros sabemos hacia dónde va la historia. Y que nosotros podemos vivir este presente sabiendo que la injusticia no tendrá la última palabra. Que la muerte no tendrá la última palabra. Que los soberbios de la historia no se van a salir con la suya. Que va a reinar el amor, que va a reinar la justicia, la verdad, la paz, y va a reinar la vida. Nosotros tenemos que vivir cualquier presente que nos toque en esa confianza. Para allá vamos, para allá vamos. Y aquí encontramos entonces que cuando abrimos las ventanas de la esperanza, entonces nosotros tenemos que, más que con un iluso optimismo, más que con pesimismo y desconsuelo todo el tiempo, somos llamados a nosotros entender que el Señor está con nosotros. La esperanza cristiana, ya que Cristo vino, murió, resucitó y nos dio su Espíritu, la esperanza cristiana no es un epílogo del futuro. Algo la esperanza para que algún tiempo, no, la esperanza cristiana es que Él ya está con nosotros. La esperanza no es algo nada más que aguardo, sí es eso, pero es más que eso. Es algo que está conmigo porque es la presencia del Señor. La esperanza tiene que ver con una confianza que ya tengo. Por eso, abrámonos a la sorpresa. Cuando no sabemos qué va a pasar, en qué tiempo, ni cómo se va a resolver. Bueno, como dice ahí, mire cómo dice el pasaje, olvídense de las cosas del pasado. A veces estamos anclados a cosas que ya no funcionan, a cosas que ya no tienen sentido, a cosas que no respondieron, a cosas que pasaron. Abrámonos a algo nuevo, no sabemos cómo, pero abramos. Dice, Señor, yo estoy abierto a tu sorpresa. Yo estoy abierto a lo que tú vas a hacer, hasta así sea lo más alocado. Miren lo que dice aquí: abrir camino en el desierto, hacer que brote ríos en tierra seca, hacer que chacales y avestruces canten alabanza al Señor, hacer que brote agua en un desierto. Eso no se entiende, porque ha llegado el tiempo de vivir con esperanza, es de creer que Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo con nosotros, y va a hacer algo pronto, y va a hacer algo también al final de la historia. Esa tiene que ser, amados hermanos, nuestra confianza y nuestra esperanza. Abramos la ventana de la esperanza en el Señor, que tiene que ver con Cristo, que venció, que tiene que ver con las promesas del Señor, que tiene que ver con su presencia con nosotros y que tiene que ver con la confianza y la fe de que nosotros dependemos del Creador, del Sustentador y el Redentor de todo lo creado.
Nos vamos a atrever entonces, hermano. Yo le voy a dejar algunas recomendaciones ya finales. Tenga cuidado con las ventanas que abre en su mente, con las ventanas que abre para sus ojos, con lo que escucha, con aquello que lo llena, porque apréndase este principio. Lo que nos llena termina dominándonos. Vamos a llenarnos entonces de la majestad del Señor. Vamos a llenarnos entonces, como hemos aprendido nosotros aquí, en esta palabra que el Señor nos ha dado, vamos a llenarnos de la esperanza cristiana, vamos a llenarnos de su presencia, vamos a llenarnos de su palabra, para que podamos resistir y para que podamos ser fieles al Señor en este tiempo. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por esta serie que hoy estamos cerrando. Suplicamos que estas semillas que se han lanzado al espíritu, a la mente, a las emociones, a nuestro ser, puedan germinar en vida, en fortaleza, en fidelidad, en obediencia, en bendición. En el nombre de Jesús, oro por mis hermanos, por mis hermanas, por los niños, por los jóvenes, por los adultos de mi iglesia, por mi misma vida, por mi familia, en ti confiamos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.